Oliver Callahan se presionó los dedos contra las sienes mientras miraba, agotado, el metraje a medio editar del documental que ocupaba su monitor. La historia sobre el fraude médico en clínicas rurales había consumido 6 meses de su vida. Pero esa noche la concentración se le escapaba. El teléfono vibró. Un mensaje de Alexis. Mamá recoge hoy a Jake del colegio. Voy tarde en la oficina. Oliver respondió con un pulgar arriba, aunque una incomodidad le recorrió la piel. Irene Henderson jamás se había ofrecido a recoger al niño en los 3 años desde que se mudaron a Portland. Aquella mujer apenas lo toleraba, su desprecio se escondía detrás de sonrisas tensas en las cenas familiares. Oliver había aprendido a leer el cálculo en sus ojos, esa pausa antes de hablar, como si editara mentalmente cada frase para mantener una negación plausible. Antes de empezar, asegúrate de dar like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos ves? Déjalo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. La relación se había quebrado por completo 2 años atrás, cuando el documental de Oliver sobre la manipulación de precios farmacéuticos expuso, sin pretenderlo, la participación de Henderson Medical Group en un esquema de comisiones ilegales. No era el eje del filme, solo una nota al pie. Pero Richard Henderson, el marido de Irene, fue forzado a jubilarse antes de tiempo. Los Henderson nunca lo perdonaron, aunque afirmaran lo contrario. Richard murió 6 meses después. Infarto, dijeron. Y el duelo de Irene se volvió algo más duro, más frío. Oliver guardó el proyecto y miró el reloj. Las 3:47 de la tarde. Jake estaría en casa hacia las 4:15, parloteando sobre los dramas de segundo grado y las cartas Pokémon intercambiadas en el recreo. La casa estaba demasiado silenciosa. Su despacho daba a la calle, había colocado el escritorio justo para ver la entrada. A las 4:30, la inquietud ya era preocupación. Llamó a Alexis. Oye, ¿tu madre te escribió? Todavía no han llegado. Quizá lo llevó por un helado, respondió ella, distraída. Se oían teclas al fondo. Ya sabes que lo consiente. Me odia lo suficiente como para no quedarse aquí más de lo necesario. Oliver, por favor. No todo gira en torno a ti. Está intentando mejorar. Dale una oportunidad. Colgó. Marcó el número de Irene. Buzón de voz. Intentó otra vez. Y otra. A las 5 en punto ya había llamado 18 veces. Contactó con el colegio. Sí, señor Callahan. Jake salió con su abuela a las 3:05, confirmó la administrativa. Mostró identificación. Estaba autorizada. ¿Jake parecía bien? ¿Dijo algo? Parecía contento. La señora Henderson dijo que iban a vivir una aventura. ¿Una aventura? La palabra cayó en su estómago como plomo. Oliver llamó de nuevo a Alexis. Algo va mal. Tu madre no responde. Han pasado 2 horas. ¿Revisaste bien? Todo. Llamé al colegio. Lo recogió y habló de una aventura. Alexis, ¿cuándo ha usado tu madre esa palabra? Silencio. Voy para casa. A las 6 de la tarde Oliver llamó a la policía. Tomaron nota, pero sin urgencia. Familiar autorizado. Probablemente un malentendido. Llame si no regresan antes de las 9. Alexis llegó a las 6:30. Su compostura profesional se resquebrajó. Llamó a su madre repetidas veces. Dejó mensajes que pasaron de tranquilos a desesperados. Contactaron con amigas, con el club de bridge, con su hermana en Seattle. Nadie la había visto. Quizá tuvo problemas con el coche, murmuró Alexis, caminando nerviosa por la cocina. Esperaron. Oliver repasó todo lo que sabía de Irene Henderson. 62 años. Viuda. Enfermera jubilada. Vivía sola en un apartamento del Pearl District. Siempre distante, luego glacial tras la muerte de Richard. Pero aquello no era frialdad. Era cálculo.
A las 9 de la noche volvió a llamar a la policía. Esta vez escucharon. A las 10:30 un agente tomaba declaración formal. A medianoche se emitió una alerta Amber. Alexis, hundida en el sofá, lloraba. No le haría daño. Ama a Jake. Oliver no respondió. Sabía, por su trabajo, de lo que la gente era capaz cuando se sentía justificada. E Irene se sentía terriblemente justificada. A las 2:17 de la madrugada, luces atravesaron la ventana. Oliver abrió antes del golpe en la puerta. 2 agentes en el porche. Detrás, un coche patrulla. En el asiento trasero, Jake. Oliver corrió. Su hijo estaba envuelto en una manta, pálido pero ileso. Lo estrechó con fuerza. «Papá», susurró Jake. La abuela dijo que te diera algo. «¿Dónde está ella?», preguntó Oliver. Lo encontramos caminando por la autopista 26, a unos 40 kilómetros al oeste, explicó el agente mayor. Cerca de la salida Glenwood. Un camionero llamó. Dice que su abuela lo dejó allí y le dijo que caminara hasta que alguien lo ayudara. Alexis apareció detrás, temblando. Jake sacó una fotografía arrugada. «Esto es para ti, papá». Dijo que necesitabas ver la verdad. Oliver tomó la imagen. Las manos le temblaron. Alexis, su esposa desde hacía 8 años, sentada en un restaurante desconocido. Frente a ella, Drew Schultz, colega suyo en Henderson Medical Group. No era una comida de trabajo. La mano de Alexis descansaba sobre la de Drew. Su expresión era suave, íntima. En la esquina, hace 3 meses. Pero lo peor era el documento sujeto a la foto. Un certificado de nacimiento. El de Jake. Bajo padre, no Oliver Callahan. Drew Schultz. Alexis gritó. Un sonido primario, aterrorizado. Oliver miró al niño que había criado desde su primer llanto. Los ojos verdes como los de Alexis. Pero la nariz. El mentón. Las orejas. Ahora todo encajaba. Señor Callahan, dijo el agente, serio. ¿Hay algo que debamos saber? La mente de Oliver se afiló con la precisión que lo había hecho brillante en su oficio. Irene no había abandonado a Jake por crueldad. Había planeado aquella revelación. Quería destruirlo como él había destruido a Richard. No con violencia. Con la verdad. Tenemos que hacer las maletas, dijo Oliver en voz baja. Le entregó la fotografía a Alexis y observó cómo su rostro se desmoronaba. «Nos vamos». «¿Irse?», frunció el ceño el policía. «Señor, necesitamos presentar un informe completo. Mi suegra dejó a mi hijo en una autopista en plena madrugada. Voy a llevarme a mi familia a un lugar seguro», dijo Oliver. Su voz sonaba firme, aunque por dentro ya se encadenaban cálculos. «Tienen sus datos. Pueden localizarla para interrogarla, pero nosotros no vamos a quedarnos aquí». Alzó a Jake, su hijo, el niño al que amaba por encima de cualquier genética, y lo llevó al interior. Detrás de él, Alexis sollozaba. Los agentes intercambiaron miradas, pero no lo detuvieron. Oliver había pasado años desenterrando secretos ajenos, exponiendo corrupción, siguiendo pistas hasta que la verdad emergía. Ahora le habían entregado su propia verdad devastadora. Pero, a diferencia de muchos de sus entrevistados, no se derrumbaría. Irene Henderson había cometido un error crítico. Había supuesto que la verdad lo destruiría. No tenía idea de lo que él era capaz cuando estaba verdaderamente motivado. A las 4 de la madrugada, el coche estaba cargado. Al amanecer cruzaban la frontera de Oregón rumbo al este, y Oliver Callahan ya planeaba su venganza. El motel en Boise era barato, pero limpio. Jake dormía entre Oliver y Alexis en la única cama king, su pequeño cuerpo convertido en una frontera silenciosa. Alexis no había pronunciado una palabra desde que dejaron Portland. Solo lloraba en silencio, con la mirada fija en el teléfono.
Oliver sabía que esperaba una llamada de su madre. Una explicación. Algo que hiciera que todo tuviera sentido. Nunca llegó. Oliver se sentó en el baño con la puerta entreabierta. El portátil descansaba sobre la tapa del inodoro mientras revisaba todo lo que encontraba sobre Drew Schultz. 34 años. Representante de ventas farmacéuticas en Henderson Medical Group. Por supuesto, divorciado. Ningún hijo en registros públicos. Claro. Jake no aparecería. El certificado de nacimiento que Oliver tenía era fraudulento. Creado para nombrarlo como padre. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. No debiste exponernos, Oliver. Esto es lo que te mereces. Irene. Un móvil desechable. Imposible de rastrear. Inteligente. Oliver escribió. Abandonaste a un niño de 7 años en una autopista. Eso es un delito grave. La respuesta llegó casi de inmediato. Te lo devolví, ¿no? No le pasó nada. Solo te mostré la verdad sobre tu esposa mentirosa. De nada. La mandíbula de Oliver se tensó. Otro mensaje. Drew ha sido mejor padre que tú. Lástima que nunca vuelvas a ver a Jake cuando Alexis entienda que no te necesita. Oliver capturó la pantalla y guardó la conversación en 3 servicios distintos en la nube. Después comenzó a investigar en serio. Irene Henderson. Nacida Irene Walsh. Criada en Chicago. Título de enfermería por Northwestern. Casada con Richard Henderson en 1978. Una hija, Alexis, nacida en 1990. Richard había construido Henderson Medical Group desde una sola clínica hasta una red regional de especialidades. El esquema de comisiones ilegales que Oliver destapó implicaba médicos que derivaban pacientes a centros de imagen y farmacias concretas a cambio de compensaciones. Ilegal. Antitético. Richard alegó ignorancia. Pero los correos internos que Oliver obtuvo contaban otra historia. El certificado de defunción de Richard indicaba paro cardíaco, causas naturales. Aunque Oliver recordaba los susurros en el funeral. Y a Irene, aferrada al ataúd, murmurando algo que él no alcanzó a oír. ¿Y si la muerte de Richard no había sido tan natural? ¿Y si el estrés de la exposición? No. Oliver se detuvo. Ese camino conducía a la paranoia. Debía centrarse en lo demostrable. Abrió las redes sociales de Drew Schultz. El perfil era privado, pero Oliver tenía recursos. Accedió a su lista cifrada de contactos y escribió a Marcus Chun, antiguo colega ahora especializado en recuperación de datos. Necesito un análisis profundo. Drew Schultz, Portland. Todo, finanzas, comunicaciones, viajes. Y también Irene Henderson. Quiero saber cada movimiento de ayer. Marcus respondió en minutos. ¿Esto es por Jake? Vi la alerta Amber. ¿Estás bien? ¿Cuán rápido puedes trabajar? Dame 12 horas. Oliver cerró el portátil y volvió a la cama. Jake se movió, buscándolo dormido. Oliver tomó su manita. Papá, murmuró el niño, con la voz espesa de sueño. ¿Estamos a salvo ahora? Sí, campeón. Estamos a salvo. La abuela daba miedo, dijo cosas malas de ti. El pecho de Oliver se contrajo. ¿Qué cosas? Dijo, te robó de tu verdadero papá. Dijo, es un mentiroso que hace daño a la gente. Jake abrió los ojos, brillantes en la penumbra. Pero tú eres mi papá, ¿verdad? Siempre, respondió Oliver. Eso no cambia. Alexis se removió al otro lado del niño. Oliver, susurró. Tenemos que hablar por la mañana. No. Ahora. Alexis se levantó con cuidado y fue al baño. Oliver la siguió, dejando la puerta abierta para ver a Jake bajo la luz blanca y cruel del fluorescente. Alexis parecía mayor que sus 34 años. Necesito explicarte.
Te acostaste con Drew Schultz. Te quedaste embarazada. Mentiste durante 7 años. ¿Qué hay que explicar? Fue antes de que estuviéramos en serio. Antes de hablar de matrimonio. Oliver soltó una risa amarga. Llevábamos 2 años juntos cuando te quedaste embarazada. Vivíamos juntos. Nunca estabas, replicó Alexis. Su voz subió y luego cayó en un susurro áspero. Siempre viajando. Siempre persiguiendo el siguiente documental. Drew estaba allí. Me escuchaba. ¿Una sola vez? Una sola vez, Oliver. Un error que terminó en un hijo. Yo no sabía, pensé, quise creer. Se interrumpió. Las fechas eran lo bastante cercanas. Me convencí de que eras tú. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo lo supiste con certeza? El silencio de Alexis fue suficiente. Lo has sabido siempre, dijo Oliver despacio. No, solo vi el grupo sanguíneo de Jake y el mío. Sospeché, pero nunca lo confirmé. No quería saber. Respiró hondo. Pero mi madre sí sabía cómo funcionaban esas cosas. Se lo conté. Me dijo que jamás te lo dijera, que destruiría a nuestra familia. Alexis le agarró el brazo. Oliver, por favor. Te amo. Jake te ama. Podemos superarlo. Tu madre dejó a nuestro hijo en una autopista porque yo expuse los crímenes de tu padre. Crímenes que cometió, Oliver. Estaba bajo mucha presión. La empresa iba mal. Tomó malas decisiones. Decisiones que arruinaron vidas. Pero tú lo destruiste. Lo pintaste como un villano. Porque lo era. Defraudó a Medicare por millones. Pacientes sometidos a pruebas innecesarias porque sus médicos cobraban por recomendarlas. La máscara de Alexis se rompió. Sufrió un infarto 3 semanas después del estreno de tu documental. Mi madre se quedó sola. Y te culpa. ¿Te culpa? Los dos, se corrigió entre lágrimas. Los dos te culpamos. Oliver retrocedió. Así que de eso se trataba. Me has estado castigando durante 2 años. Intentaba perdonarte. ¿Por hacer mi trabajo? Las palabras de Alexis cayeron como un golpe. Por matar a mi padre. Desde la habitación llegó un gemido. Jake. Oliver dejó atrás a Alexis y volvió junto al niño. Lo abrazó con fuerza. El rostro tibio del pequeño se hundió en su cuello. Alexis permanecía en la puerta del baño, llorando. No quise decir eso. Sí quisiste. La voz de Oliver era ahora calma, casi quirúrgica. Tu madre planeó esta venganza. Sabía exactamente dónde golpear. ¿Qué error dices que cometió? Oliver la miró fijamente. Me dio pruebas. Levantó la fotografía. La imagen. El certificado. Los mensajes. Su tono era frío. Ha cometido múltiples delitos graves. Poner en peligro a un menor. Secuestro. Negligencia criminal. Luego añadió, clavando los ojos en Alexis. ¿Y tú? La mujer que creyó conocer. Has mentido durante 7 años. Fraude. Falsificación de documentos oficiales. Posible fraude de paternidad, según la ley estatal. ¿Vas a qué? ¿A hacernos detener? Preguntó Alexis, con la voz rota. Voy a asegurarme de no perder a mi hijo. El que he criado, amado y protegido mientras tú y tu madre conspiraban contra mí, respondió Oliver. El teléfono vibró en su mano. Marcus ya enviaba datos preliminares. Alexis palideció. Oliver, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. Estoy pensando con total claridad. Besó la cabeza de Jake. Intenta dormir, Alexis. Mañana tendremos una conversación muy distinta. Ella retrocedió hacia la otra cama, encogiéndose sobre sí misma. Oliver abrazó a Jake y comenzó a revisar los hallazgos iniciales de Marcus. Drew Schultz arrastraba deudas importantes. El patrón de transacciones apuntaba al juego.
Irene Henderson había realizado múltiples retiradas grandes durante el último mes. Casi $50.000. No planeaban solo revelar la verdad. Querían algo mayor. La custodia de Jake. Oliver sonrió en la oscuridad. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. Dejaron que la emoción se impusiera a la estrategia. Ese fue su segundo error. Al amanecer, Oliver ya tenía el esqueleto de un plan. Cuando Jake despertó pidiendo desayuno, Oliver sabía exactamente cómo terminaría todo. Irene Henderson, Drew Schultz e incluso Alexis aprenderían lo que ocurre cuando acorralas a un periodista de investigación. Le habían entregado toda la munición necesaria. Ahora solo debía decidir dónde apuntar. 3 días después estaban en Denver. Oliver alquiló un pequeño apartamento a nombre de una empresa, pagando 6 meses por adelantado en efectivo. Jake fue inscrito en un nuevo colegio como Jake Brennan, utilizando documentos falsificados que Oliver había conseguido gracias a contactos cultivados durante años. Alexis se movía como un fantasma por la vivienda. El teléfono siempre en la mano. Esperando llamadas que jamás llegaban. Irene Henderson había desaparecido. Sin movimientos de tarjeta. Sin señales del móvil. Sin actividad en su apartamento. La policía de Portland emitió una orden de arresto. Pero encontrarla era otra historia. Oliver sabía que Irene también había previsto eso. Tenía recursos. Conexiones. Ventaja inicial. Pero Oliver contaba con algo mejor. Marcus Chun. La encontré, dijo Marcus durante una videollamada cifrada. Norte de Idaho. Un pueblo llamado Sandpoint. Usa el nombre Irene Walls. Alquila una cabaña a través de una empresa que no hace preguntas. ¿Cómo diste con ella? Ha estado llamando al móvil desechable de Drew Schultz. Él sigue en Portland. Va al trabajo como si nada. ¡Qué torpe! Marcus compartió pantalla. Registros de llamadas. Triangulación de antenas. ¿Aviso a la policía? Aún no. Oliver se reclinó, pensativo. ¿Qué más tienes sobre Drew? Deudas de juego, como sospechábamos. $53.000. Acreedores muy pacientes. ¿Pacientes por qué? Porque Henderson Medical Group lo ha estado rescatando. Lleva 8 años en nómina. Cobra mucho más de lo normal para su puesto. Oliver entornó los ojos. El padre de Alexis le pagaba. Probablemente para mantenerlo callado. Tras la muerte de Richard, Irene asumió esos pagos. Marcus señaló una serie de transacciones. Se detuvieron hace 3 meses. Justo cuando se tomó aquella fotografía. Oliver lo vio entonces. El cuadro completo. Irene se estaba desangrando para silenciar a Drew. Cuando ya no pudo, cambió de táctica. Y los unió contra ti, asintió Marcus. ¿Han seguido viéndose? Drew visitó el apartamento de Irene 6 veces en los últimos 2 meses. Oliver exhaló lentamente. Quieren la custodia. Drew es el padre biológico. Alexis la madre. Si logran demostrar que eres inestable o peligroso. Por eso Irene montó el incidente de la autopista. Marcus asintió. Pero cometió un error. ¿Cuál? La patrulla de carreteras tiene grabaciones. Se la ve dejando a Jake y marchándose. Oliver sonrió. ¿Puedes retrasar su publicación? 48 horas. Perfecto. Marcus lo miró fijamente. Oliver, ¿qué estás planeando? Algo poético. Hizo una pausa. ¿Qué tal editas vídeo? Oxidado, pero funcional. Oliver sostuvo su mirada. Porque voy a hacer un documental. ¿Sobre qué? Sobre todos ellos. Oliver pasó el día siguiente grabando. Entrevistó a Jake con suavidad, preguntándole por aquella noche con la abuela Irene. El relato del niño resultó devastador. Como Irene fue amable al principio. Como le compró un helado. Como condujeron durante horas.
Como le dijo que Oliver no era su verdadero padre, que lo llevaba con su familia real. Cómo se enfadó cuando Jake lloró. Cómo detuvo el coche en la autopista oscura. Cómo le ordenó caminar hasta que alguien lo ayudara. Tenía miedo, papá, dijo Jake ante la cámara. Estaba todo muy oscuro, y los coches iban muy rápido. Las manos de Oliver temblaban tras la cámara. Pero su voz permaneció firme. Fuiste muy valiente. Hizo una pausa. ¿La abuela dijo algo más? Que habías hecho daño a mucha gente, que merecías perderme. Pero no lo entiendo. Tú ayudas a las personas con tus películas, ¿verdad? Tú enseñas la verdad. Oliver tragó saliva. Lo intenté, campeón. Después grabó a Alexis. Ella se negó al principio. Esto es manipulador, Oliver. No puedes usar a nuestro hijo así. Tu madre lo usó como un arma. Yo estoy documentando la verdad. Se inclinó ligeramente. A menos que prefieras que lo haga la policía. Seguro que les interesará tu papel en la falsificación del certificado de nacimiento. Alexis palideció. Haré la entrevista. Se sentó frente a la cámara. El rímel ya corría por sus mejillas. Confesó. La relación con Drew había sido breve, pero intensa. Cuando sospechó que estaba embarazada, entró en pánico. Mi relación contigo era estable, pero Drew me ofrecía algo distinto. Atención. Presencia. Romance. ¿Y yo? Yo te amaba, Oliver. Te amo. Fue un error terrible, pero construí una vida contigo. Jake era feliz hasta que mi madre decidió destruirlo todo. Está de duelo, susurró Oliver. Está desquiciada. Está cometiendo delitos. Oliver acercó el zoom. ¿Sabías que planeaba llevarse a Jake? No. Jamás. Se quebró. Dijo que quería pasar tiempo con él, quizá acampar. Yo pensé que por fin aceptaba nuestra familia. ¿Sabías de los pagos a Drew? La vacilación fue demoledora. Papá decía que eran honorarios de consultoría. Durante 8 años. 75.000 al año para un comercial. Oliver habló en voz baja. ¿Lo sabías? Alexis lo miró, destrozada. Apaga la cámara, Oliver. Por favor. Él obedeció. Pero el daño ya estaba hecho. En vídeo, Alexis había admitido la relación, reconocido los pagos y confirmado que Irene la manipuló para recoger a Jake. El siguiente paso era Drew Schultz. Marcus accedió a su correo electrónico. Sorprendentemente fácil. Drew usaba la misma contraseña para todo. Lo que encontraron fue explosivo. Correos entre Drew e Irene durante meses. Estrategias de custodia. Consultas legales sobre derechos parentales. Irene investigando cómo demostrar que Oliver era un padre inestable. Recopilando artículos antiguos sobre amenazas recibidas por Oliver en su trabajo. Pero la prueba más incriminatoria era reciente. Un borrador de acuerdo de custodia redactado por la abogada de Irene. Otorgaba a Drew y Alexis la custodia principal. Oliver recibiría visitas supervisadas únicamente. Fundamentos. Inestabilidad emocional. Profesión de riesgo. Historial documentado de exposición a situaciones peligrosas. Habían construido el caso mucho antes de aquella noche en la autopista. Oliver llamó a Drew desde un número falseado, fingiendo ser un abogado interesado en su caso de paternidad. Drew, creyendo haber encontrado un aliado, habló sin reservas. Mire, llevo 7 años pagando por ese niño a través de Irene, dijo Drew. Su voz sonaba diminuta en la grabación telefónica. Tengo derecho a reclamar mis derechos. Oliver Callahan es un periodista imprudente que se fabrica enemigos. Jake no está seguro con él. ¿Cuál es su relación con el menor? Preguntó Oliver, manteniendo el papel. Apenas lo he visto. Irene pensó que era mejor esperar hasta tener la custodia. Pero biológicamente es mi hijo.
Eso tiene que contar para algo. Y Alexis, la madre, está de acuerdo. Sabe que Oliver es peligroso. Después de lo que pasó con su padre, el estrés que lo mató, quiere a Jake lejos de esa vida. Oliver ya había oído suficiente. Agradeció el tiempo de Drew y terminó la llamada. ¿Lo tienes todo?, preguntó. Completo, confirmó Marcus. Esto, junto con las grabaciones de la autopista y el testimonio de Jake, los entierra. Todavía no, respondió Oliver. Necesito una pieza más. ¿Cuál? Oliver lo dijo sin vacilar. Debo enfrentarme a Irene Henderson cara a cara. Y grabarlo. Marcus guardó silencio unos segundos. Oliver, eso es peligroso. Ya demostró que es capaz de hacer daño a un niño para herirme a mí. Precisamente por eso. Ella cree que ha ganado. Cree que huyo, que me escondo, que la verdad me destruyó. Oliver sonrió. Es hora de demostrarle que se equivoca. ¿Cómo piensas encontrarla sin alertar a la policía? Tú vas a decirme exactamente dónde está. Marcus exhaló con incredulidad. ¿Y luego? Iré a verla. Solo. Eso es una locura. Quizá. Pero ella misma me dio las herramientas para mi venganza. Sería descortés no utilizarlas. Sandpoint, Idaho, era hermosa de una manera salvaje. Pinos interminables. Lagos de montaña. La cabaña alquilada por Irene se alzaba en una finca aislada de 3 acres, accesible por un camino de tierra serpenteante. Oliver aparcó a media milla y avanzó a pie. El equipo ligero de grabación descansaba en su mochila. Era temprano. La niebla aún flotaba sobre el suelo. Entre los árboles distinguió humo saliendo de la chimenea. Irene estaba allí. Instaló una cámara oculta con vista directa al porche. Después se acercó y llamó a la puerta. Irene Henderson abrió con un grueso suéter y una taza de café en la mano. Su rostro atravesó una secuencia de emociones: sorpresa, miedo, rabia, hasta detenerse en una fría satisfacción. Oliver. Me preguntaba cuánto tardarías en encontrarme. 3 días. No eres tan brillante como crees. Lo bastante como para sacar a la luz la verdad sobre tu nuera mentirosa. Irene se apoyó en el marco. ¿Cómo se siente saber que Jake no es tuyo? Es mío en todo lo que realmente importa. La biología es solo un accidente genético. Díselo a un juez. Drew Schultz está listo para reclamar la custodia. Derechos plenos de paternidad. Oliver sostuvo su mirada. Drew Schultz es un ludópata con $53,000 en deudas. Lleva años chantajeándote. Eso no lucirá bien en el tribunal. La sonrisa de Irene vaciló apenas un instante. Oliver sacó el teléfono y le mostró el vídeo de la autopista. Esto eres tú dejando a un niño de 7 años en una carretera oscura. El camionero ya declaró. Te enfrentas a entre 5 y 10 años, como mínimo. Ningún jurado condenará a una abuela en duelo que solo intentaba reunir a su nieto con su verdadero padre. ¿Esa es tu estrategia? Porque la imagen de ti alejándote mientras Jake queda solo en el arcén resulta bastante convincente. Oliver dio un paso más cerca. Pero lo que de verdad quiero saber, Irene, ¿por qué destruirme valía más que traumatizar a tu propio nieto? La compostura de Irene se quebró. Tú mataste a Richard. Richard murió por sus propios actos. Tu maldito documental lo destrozó. Le provocaste tanto estrés que su corazón no resistió. Me arrebataste a mi marido. Hundiste nuestra reputación. Arruinaste todo. Sus ojos brillaban de furia. Así que sí. Mostrarte la verdad sobre Alexis y Jake valió la pena. Verte perder a tu familia como yo perdí la mía, eso fue justicia. La cámara oculta captaba cada palabra. Oliver habló con voz firme. Richard murió porque cometió fraude. Pacientes expuestos a radiación innecesaria. Niños medicados sin necesidad. Médicos incentivados para ordenar pruebas que no hacían falta. Intentaba salvar la empresa.
rompiendo la ley, dañando a la gente. Oliver endureció el tono. Y tú, obsesionada con la venganza, dañaste a Jake. Un niño. Tu nieto. Se lo devolví. Después de aterrorizarlo durante horas. Después de abandonarlo en la oscuridad. Después de decirle que yo no era su verdadero padre. Oliver la miró fijamente. Irene, Jake era inocente. Debe estar con su familia real. Su familia real soy yo. He estado en cada pesadilla, cada rodilla raspada, cada reunión escolar. Drew Sulf no aportó nada salvo ADN y pagos de chantaje. Oliver sacó un documento. Este es el borrador de custodia que redactó tu abogada. Me limita a visitas supervisadas. Irene lo observó con el ceño fruncido. ¿Y? Que Alexis no quiere eso. Confesó todo. La relación. Los pagos. Tu manipulación. Oliver sonrió levemente. Está grabado. El pulso de Irene hizo temblar la taza. Mientes. Soy documentalista. La evidencia es mi especialidad. Oliver reprodujo fragmentos en la pantalla. Todos acaban hablando. Luego añadió con calma implacable. Incluso tú. Acabas de admitir que abandonaste a Jake por venganza. Eso es premeditación. Eso es malicia. Irene temblaba de rabia. Maldito hijo de... No soy eso. Oliver sostuvo su mirada. Soy un padre. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Ah, y algo más. Revisé el historial médico de Richard. Sus médicos le advirtieron durante años del riesgo cardíaco. Colesterol alto. Hipertensión. Negativa a medicarse. La voz de Oliver fue serena. Su muerte fue trágica. Pero no fue culpa mía. Se alejó dejando a Irene, rígida y furiosa, en el porche. La cámara lo grabó todo. De regreso en Denver, Oliver editó el material en un mini documental de 15 minutos. El relato tembloroso de Jake. La confesión entre lágrimas de Alexis. La actitud mercenaria de Drew. La fría admisión de Irene. Las imágenes de la autopista. Lo tituló. Lazos de sangre y traición, cuando la familia se convierte en arma. Envió copias a la policía de Portland, el FBI, los abogados implicados, la fiscalía, y todos los grandes medios de Oregón. La historia estalló. Noticias locales hablaron del plan de venganza de una abuela. Medios nacionales retomaron el caso por la reputación de Oliver. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que había expuesto fraudes corporativos veía ahora su propia tragedia familiar bajo los focos. Pero la simpatía pública fue clara. Un padre que había criado a un hijo durante 7 años. Traicionado. Devastado. Y aún así luchando por proteger al niño. Eso resonó profundamente. Las imágenes de Jake solo en la autopista desataron la indignación pública. Irene Henderson pasó, de la noche a la mañana, de abuela en duelo a villana nacional. En menos de 48 horas, Irene fue arrestada en Sandpoint. Drew Sulf fue acusado como cómplice. Sus correos con Irene demostraban que conocía el plan con antelación. Alexis, enfrentándose a posibles cargos por el certificado de nacimiento fraudulento y conspiración, aceptó cooperar plenamente. Oliver presentó la demanda de divorcio y solicitó custodia de emergencia. Las pruebas eran abrumadoras. La jueza vio el documental, leyó el informe del terapeuta de Jake sobre el trauma causado por el incidente de la autopista y dictaminó: custodia principal para Oliver. Alexis tendría visitas supervisadas, pendientes de evaluación psicológica. La petición de derechos parentales de Drew Sulf fue rechazada. La jueza fue tajante, un hombre que jamás había ejercido como padre y que participó en una maniobra que traumatizó al menor no tenía base moral ni legal para reclamar paternidad. Irene Henderson se declaró culpable para evitar juicio. Recibió una condena de 4 años de prisión,
además de sanciones civiles por el daño emocional infligido a Jake. La venganza estaba completa. Pero Oliver no sentía victoria. Solo vacío. 6 meses después del juicio, Oliver y Jake vivían en una pequeña casa en Boulder, Colorado. La terapia avanzaba bien. Los niños son extraordinariamente resilientes, decía el terapeuta, especialmente cuando tienen un entorno estable y un progenitor presente. Las pesadillas habían disminuido. De cada noche. A una vez por semana. Alexis prácticamente había desaparecido de sus vidas. Solo existían visitas supervisadas mensuales a las que rara vez acudía. Lo último que Oliver supo fue que se había mudado a Seattle, trabajando en una empresa tecnológica. Drew Schultz se declaró en bancarrota y abandonó Oregón. Irene cumplía condena en un centro penitenciario femenino del estado. Oliver no había vuelto a rodar ningún documental desde aquella noche. En su lugar, trabajaba en algo distinto. Un libro. Sí, la historia de Jake. Pero también algo más amplio. Sobre la paternidad. Sobre qué convierte a alguien en padre. Sobre cómo la venganza devora a todos los que toca. Porque esa era la verdad que Oliver había aprendido. La venganza había funcionado. Había ganado. Y, sin embargo, ganar se sentía sorprendentemente vacío. Papá. Jake apareció en la puerta del despacho. ¿Vamos al parque? Oliver guardó el manuscrito y se puso en pie. Claro, campeón. ¿Quieres llevar la bici? Sí. Jake salió corriendo, con una alegría intacta pese a todo. Oliver lo observó y sintió algo acomodarse en su pecho. No exactamente felicidad. Pero sí paz. Había protegido a su hijo. Había expuesto la verdad. Había logrado que quienes dañaron a Jake enfrentaran consecuencias. Eso debía bastar. El teléfono sonó. Marcus Chun. Oliver, tienes que ver esto. El tono era urgente. ¿Qué ocurre? Las comunicaciones penitenciarias de Irene Henderson. Alguien la solicitó mediante acceso a información pública y son inquietantes. La calma de Oliver se evaporó. Envíamelas. Los correos llegaron minutos después. Irene escribía a alguien. Mensajes canalizados a través de su abogado, ocultando la identidad del destinatario. Pero el contenido era inequívoco. Cree que ha ganado. Cree que todo terminó. Pero me lo arrebató todo. Mi marido, mi hija, mi libertad. No lo olvidaré. Cuando salga, entenderá lo que significa perderlo todo. Otro mensaje, más reciente. He encontrado a alguien que me comprende. Alguien que odia a Oliver Callahan tanto como yo. Juntos nos aseguraremos de que pague. No rápido. Lentamente. Empezando por lo que más ama. Las manos de Oliver se helaron. Marcus, ¿con quién habla? Estoy en ello. Pero hay algo más. Oliver contuvo la respiración. El certificado de defunción de Richard Henderson. Un contacto en forense lo revisó. La autopsia fue incompleta. Detectaron marcadores inusuales que no se investigaron porque la muerte se catalogó como natural. ¿Qué tipo de marcadores? Marcus dudó un instante. Compatibles con intoxicación por digitalis. Puede imitar un infarto. Oliver se dejó caer en la silla. ¿Crees que Irene? No lo sabemos. Tal vez Richard sufrió realmente un infarto. Tal vez los marcadores sean coincidentes. Pausa. Pero si Irene lo hizo, y te culpó durante todo este tiempo. La frase quedó suspendida. Entonces es capaz de cualquier cosa, murmuró Oliver. Miró hacia la habitación de Jake. Necesito saber con quién se comunica. Dame 6 horas. Oliver colgó y caminó hasta la entrada. Jake se ataba los zapatos, ilusionado por ir al parque. Su hijo. Inocente. Confiado. Irene Henderson estaba entre rejas. Pero su sombra seguía extendiéndose más allá de los muros.
Y había dejado algo claro. Aquello no había terminado. Oliver había ganado la batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Y esta vez no reaccionaría. Esta vez sería estratégico. Había aprendido algo esencial del error de Irene. La venganza es más efectiva cuando el adversario no la ve venir. Una sonrisa tensa cruzó su rostro. Ella quería destruir lo que él más amaba. Que lo intentara. Oliver Callahan había dedicado su vida a revelar verdades. Ahora usaría esas mismas habilidades para garantizar que Irene Henderson aprendiera una última lección. Hay personas que no se rompen. Hay personas que contraatacan. Y cuando lo hacen, ganan. ¿Listo, campeón?, preguntó Oliver. Listo, papá. Fueron al parque. Jake reía en los columpios. Corría. Caía. Se levantaba. Con la resiliencia intacta de la infancia. Oliver lo observaba, memorizando cada gesto. Fuera lo que fuese lo que Irene estuviera planeando. Él estaría preparado. Porque ya había sobrevivido a la peor traición imaginable. Todo lo demás serían solo detalles. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima historia.